¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de Seregni nuevamente? ¿Por qué el Frente Amplio tiene que volver a hablar de Seregni? Y la otra es, ¿está relacionado esto con el eslogan, con el lema que tiene Daniel Martínez de darle un nuevo impulso a la cosa? Sí, Seregni es una referencia porque es un hombre que viene del ejército, fue dado de baja cuando se manifestó contra las medidas de Pacheco y este hombre vino a comandar una organización política que estaba conformada por demócratas cristianos, pero por marxistas, del Partido Socialista, del Partido Comunista, con Germán Michelini, con Erro, con hombres y mujeres, con Roballo, hombres y mujeres que venían de los partidos tradicionales y sectores de cuño marxista. Y lideró, porque era un patriota democrático, un gran demócrata, que nos enseñó mucho de democracia a la izquierda, porque nosotros veníamos tonificados con el concepto inclusive de la lucha de clase llevada a la lucha de extremos en términos de dictadura de proletariado, un tema que en el mundo en esa época estaba en debate. Y en ese sentido el concepto patriótico, internacionalista, de patria grande, de definición artiguista que tenía Seregni, matrizó ideológica y culturalmente al Frente Amplio. La referencia de Seregni es porque siempre nos está interpelando cuando tomamos decisiones, en términos de democracia, en términos de programa, en términos de pensarnos el desarrollo de nuestra nación, con un concepto de patria grande como soñaba Artigas, y también en valoración de la discusión, de cómo era necesario abrir la discusión. Cuando creó el instituto en 1815, él generó un espacio de diálogo con otros sectores progresistas, y no solo progresistas, de intercambio de igualdad de la perspectiva del país, de las empresas públicas, del desarrollo. Y metió al Frente Amplio adentro en el debate, y a veces de forma forzada, porque tenía que obligarnos a pensar como dirigentes. Ese es el rol de los dirigentes. Por eso Seregni no va a terminar de ser bien evaluado en su real merecimiento, porque fue un gran interpelador de la realidad también con la izquierda. Hablabas de autocrítica, y cuando uno lee algunas cosas de Seregni, por ejemplo, el otro día Giacchetto hacía referencia a no quedarse siempre en la silla, a removerse un poco, a renovarse también. Pasa por ahí esta interpelación, esta autointerpelación que debe hacerse el Frente Amplio después de 15 años de gobierno, que tal vez la referencia podría ser a los últimos años de este gobierno. El problema es que yo creo que el gobierno ocupó buena parte del rol del Frente Amplio durante los 15 años. El primer gobierno Tabaré, el segundo del Frente Amplio, el primero de Mujica, y ahora el propio Frente Amplio encabezado por el gobierno por Tabaré Vázquez, con su Consejo de Ministros abierto, resuelve un problema institucional del Estado, pero debate políticamente, públicamente, desde el punto de vista estadístico, la proyección del país, sus fortalezas, sus debilidades, y de alguna forma el Frente Amplio está subrogado en el gobierno ese rol, sin ocupar el rol estratégico que es la discusión con los más amplios sectores. El Frente Amplio define políticas públicas para la salud, los trabajadores, la negociación colectiva, pero también de los pequeños y medianos empresarios, para el desarrollo de los emprendedores o para las políticas de desarrollo rural vinculado a los pequeños y medianos productores. Y allí el Frente Amplio, sin embargo, nosotros no tenemos una calidad de diálogo con esos sectores, no terminamos de representarlos. El Estado los representa, define políticas públicas, pero el interlocutor, el Frente Amplio, nosotros como sectores, cuando los miramos a estos sectores muchas veces los miramos con recelo, nos sentimos más cómodos en el campo del movimiento sindical, en el campo de las cooperativas, pero no nos sentimos de la misma forma cómodos en el proceso de interlocución de sectores que queremos representar, que muchas veces nos votan y quizás no nos voten, puede ser una opción, pero que en definitiva representarlo significa interactuar, significa abrir la oreja y esperar que también nos digan las cosas en las que no están de acuerdo y que hemos cometido errores. Y también con hecho construir la alternativa, porque un problema de responsabilidad mutua no es tener un discurso fácil para ver cómo logramos un voto, no, significa cuál es la posibilidad de desarrollo del país y cuál es el rol de ese pequeño productor del campo o la ciudad, o el estudiante, o el pequeño comerciante que prosperó fruto del mercado interno, que hoy tiene la posibilidad de viajar, de resolver una mejor calidad de vida, y cuando se molesta por el impuesto que paga o por el desarrollo del país y deja de mirar a los más pobres, a los más necesitados, la izquierda tiene que interactuar y hablar con él. Vos prosperaste, el mercado interno y el salario y las jubilaciones permitieron que vos vendieras más, eso fue fruto de políticas públicas, pero si vos no respaldás a los más pobres, tenemos riesgo que ese eslabón de la cadena de alguna forma no sea beneficioso para vos. Pero hasta el punto de vista ético estoy seguro que
sector de clase media tiene la sensibilidad en su genética para pensar, porque las clases medias empujaron a este país, históricamente junto con los trabajadores, de pensar en un valor fundamental que es la solidaridad. Y ese papel lo tenemos que hacer desde el Frente Amplio. Cuando hablabas ahora de esos temas, me acordaba de algo reciente. En la OIT se dio una discusión que tal vez pasó casi desapercibida por la propia campaña que tenemos. Ocupó no más de algunos titulares, no más de algunos minutos, pero tiene que ver con algo histórico, no solamente para el Frente Amplio, sino para el país todo, como los consejos de salario, la negociación colectiva. ¿Cómo viste? ¿Qué te causó ver que se haya dado esta discusión en la Organización Internacional del Trabajo? Primero que pensé que era más pura, que era un proyecto más aséptico, y no es. Está conformado por clases. Los sectores del capital tienen representantes en la OIT, el sector empresarial, las cámaras mundiales. Hay formas organizativas de segundo y tercer nivel que le dan mayor organización y cohesión al sector empresarial, también a los trabajadores, con la diferencia que Uruguay, por ejemplo, su central sindical, su convención de trabajadores, no está integrada en algunas organizaciones internacionales, y esas organizaciones internacionales de trabajadores defendieron al Uruguay, porque hay también un componente de clase, sí. Y lo que fueron el empresariado nacional fue a buscar esencialmente que el derecho de ocupación como derecho a extensión de huelga, que estaba asegurado de la Constitución, se interrumpiera, y que la modificación de la ley impidiera que los trabajadores, generando un barullo tal que parece que viviéramos de ocupación en ocupación, y no es cierto, son muy escasas. Y son escasas esencialmente cuando la represión de las empresas, cuando la defensa de las fuentes de trabajo pasan a estar en un estadio mayor de dificultad. También es cierto que los trabajadores cometen torpezas. La ocupación de esta ruptura de las máquinas en la fábrica de pan no contribuye a la madurez del movimiento sindical, ni al proceso de acumulación del campo popular, no contribuye, hay que decirlo en términos muy francos. Pero no tiene el sector empresarial otro objetivo que romper la negociación colectiva porque quieren competir en la región sobre la base de los mismos salarios que la derecha de Bolsonaro bajó en Brasil o Macri en la Argentina. La competitividad no pasa por incorporar más tecnología solamente para ellos. La variable de salario y de conquistas sociales, de beneficio de los trabajadores, para ellos es fundamental. Y romper los ámbitos de negociación colectiva es imponer un modelo que está imponiendo la derecha en América Latina. Y por supuesto que es un tema estructural, porque ya los campos de acción no solo se resuelven adentro del territorio nacional, se resuelven en ámbitos internacionales como es la OIT. Yo espero que esto que está a estudio salga favorable al Uruguay, porque lo que no puede ser es que nos castiguen por tener gobiernos que protejan a los más débiles y democracias que son garantistas desde el punto de vista representativo en el ámbito de la negociación colectiva, con el Estado, con los empresarios y con los trabajadores, donde la defensa de los más vulnerables, ya en la época de base, cuando se crea la ley de negociación colectiva, era una de las señas de identidad. Bueno, eso cuando se escucha como lista negra, pues si fuéramos narcotraficantes o que estuviéramos a favor de los más fuertes. Estamos en la misma lista que están países donde hay esclavitud infantil, donde los niños trabajan para producir, donde se trabaja en negro, donde los trabajadores no tienen derecho y no les da para comer. Eso es lo que estamos viviendo cuando se discute a nivel internacional el proyecto de desarrollo. El proyecto de desarrollo del Uruguay es una espina para los sectores de la derecha nacional, pero también internacional, y tienen que hacernos bajar el cogote, en definitiva, ese es el objetivo. Pero estoy seguro que el pueblo uruguayo y los trabajadores vamos a resistir democráticamente y vamos a derrotar en el campo internacional esas concepciones que son antipopulares y antidemocráticas. Para no calificarlos a todos, ¿vos crees que solo cierta parte de cierto empresariado o hay algo más detrás? No. ¿Cuál es la connotación política también? Hay un componente, los actores empresariales, algunos actores empresariales, porque no podemos cometer la injusticia de plantear que todos los sectores empresariales son igual. El problema es que las cámaras están dirigidos por los sectores más duros del sector empresarial, por las grandes cámaras. Desde los productores lecheros, la sociedad rural, son elementos que no representan al conjunto de los empresarios. Los pequeños y medianos no se sienten así representados. Pero ¿cuál es el tema? Que los voceros con estos organismos son los más representativos. ¿Y quiénes tienen más representación? Los más grandes. Como los productores de leche, los que tienen más cuota, son los que votan, tienen más votos en los ámbitos de decisión de los productores de leche. O sea, los grandes terminan llevando a los chicos. Pasa lo mismo en los partidos tradicionales. Y hay un vínculo muy directo entre los sectores de derecha y los partidos tradicionales, que termina arrastrando el resto de los partidos tradicionales y buena parte de la oposición contra el Frente Amplio, sin dejar ámbito para la discusión, para la reflexión. Y ha habido una cuestión muy desenmascarada de las cámaras empresariales, planteando claramente que el Uruguay no puede soportar más un gobierno de Frente Amplio. Nunca ha habido un actor con esas características que diga hay que sacar al Frente Amplio. Una clara decisión política de los sectores más duros de la derecha de las cámaras empresariales, sin cortapisa, es así. Ahora, el problema nuestro es que nosotros tenemos que hablar con el resto de los empresarios. Porque la negociación colectiva, por ejemplo, en la construcción,
donde la prosperidad de los trabajadores, las condiciones de vida han mejorado y los empresarios le ha ido mejor, es un nivel de madurez extraordinaria en términos de negociación colectiva. Y esas mismas cámaras empresariales defienden esta forma de negociación porque a los empresarios les sirve, porque consolida trabajadores formados, porque los capacita, porque en definitiva el recurso humano es un recurso que lo pone en valor junto con el capital. Ahora, hay sectores que en definitiva aspiran más a poder exportar que lo vender adentro, competir con esos precios o importar. Hay muchas empresas que viven también de esto y que de alguna forma quieren pautar las conductas. Y el gran problema que hay en el fondo es que el trabajador y la trabajadora en su casa, cuando esté mirando, es donde se siente representado y se cree que un próximo gobierno, si él no es del Frente Amplio y es de los sectores empresariales y de la derecha dentro de los partidos tradicionales, si esto no va a cambiar. Yo estoy seguro que lo quieren hacer cambiar y volver a la década del 90, cuando gobernaba la calle, que quiso eliminar la negociación colectiva. ¿No le faltó hablar más al Frente Amplio con esos sectores que vos mencionabas, con el empresariado, con algún tipo de gente que todavía le faltan elementos de composición? Incluso con las nuevas generaciones hay un montón de nuevos votantes. ¿Se le fue un poco de partido en el gobierno al Frente Amplio? Se le fue buena parte del partido y no fuimos capaces, quienes teníamos responsabilidad del gobierno, de sincronizar esto. Es un debate que está planteado desde que llegamos al gobierno. Los gobiernos se terminan chupando los partidos. Ahora, en esa preocupación yo creo que el otro día hablaba con empresarios vinculados a la construcción y otros, y donde una discusión era la negociación como un mecanismo democrático que contribuya, la negociación colectiva, a la productividad y la competitividad, porque nuestra producción la vamos a colocar en el exterior si somos competitivos, y protegeremos más nuestra producción nacional si somos competitivos y hay precios afuera que no son más baratos, en la medida que seamos más eficientes. Pero esa calidad de discusión, cuando hay negociación colectiva, como se ha extendido en Uruguay en los últimos 15 años, existen condiciones extraordinarias para hacerlo. Podemos poner arriba de la mesa los números de ganancia de las empresas, podemos ver la rentabilidad, podemos ver las dificultades que pueden tener sectores de la actividad productiva o de los servicios, y ese proceso los trabajadores han madurado y muchas veces han negociado sobre la base de perder salario o mantener su salario para preservar el trabajo. Cuando hay madurez en esa negociación colectiva, y yo creo que la Universidad de la República tiene mucho para aportar desde el punto de vista sociológico, de investigación científica en términos de realidad material, de sectores de la actividad económica, yo estoy seguro que Uruguay está construyendo una base democrática que es muy extraordinaria. Y que no solamente en la lucha entre el capital y el trabajo, entre los trabajadores y los empresarios, es que juntos pueden generar condiciones para en el mundo demostrar que es posible, aún en el modelo capitalista, desarrollar actividad económica, distribuir el ingreso y generar prosperidad. Y que los sectores empresariales se benefician cuando hay capacidad de mano de obra, cuando hay trabajadores formados democráticamente, cuando negocian en condiciones objetivas de la realidad. Y ese proceso lo estamos construyendo con el Frente Amplio. ¿Tiene dificultades? Sí, tiene dificultades enormes, pero somos la única fuerza que puede dar certeza que va por ese rumbo, y donde yo creo que junto con no hablar con la sociedad, como mencionaba, y donde el gobierno se ha chupado buena parte del partido, nosotros no hemos dedicado tiempo a algunos sectores que son importantes, los emprendedores, la pequeña y mediana empresa, junto con los trabajadores no organizados, que son muy buena parte de este país. Son trabajadores que creen que sobre su propia voluntad individual pueden resolver el problema, y no es cierto. Solo sobre la base de condiciones que se generan en el país, de desarrollo de capacidades colectivas, de complementariedad en las actividades y en las capacidades, es que este país va a ser más eficiente y podremos vivir mejor todos. Cuando decíamos empresa, ayer miraba una entrevista de la CNN que le hicieron a Juan Sartori y le preguntaron, usted es millonario, dice, ¿está dispuesto a manejar el país como una empresa? Él dice que no, pero que podría llegar a aplicar muchas cosas de las empresas en el manejo de un país. ¿Vos cómo ves el surgimiento de estos outsiders, como algunos denominan, de la política, pero que sin embargo vienen recalando, por lo menos en las proyecciones que vemos hoy? Sí, en Argentina Macri es un hombre que había armado una organización política, pero venía del sector empresarial, y están los resultados. Como país no es una empresa. En Brasil un militar que era diputado durante décadas termina siendo presidente sin imaginarnos, sin saber cómo, en 45 días. Y ahí están las consecuencias. Y en Estados Unidos pasa lo mismo con Trump, que un día del sector inmobiliario se fue hacia el gobierno y los sectores lo votaron buscando una respuesta distinta a un proceso que tiene que hacer el proceso. Y los procesos lo tienen que hacer los partidos políticos. Y el problema es que Sartori expresa ese camino de outsider, pero expresa una cuestión mucho más compleja, que es que ¿cuánta parte de la sociedad quiere ser como Sartori? Los uruguayos nos tenemos que preguntar si creemos que en el mundo los triunfadores,
son los que un día se casan con una extranjera, tienen una isla y tienen mucha plata. Y nos preguntamos los mismos uruguayos, si a otro uruguayo se fue para el exterior, no estamos de acuerdo que vote en el país, porque en definitiva no vive los problemas y aceptamos que un uruguayo venga afuera que nunca votó y sea candidato a presidente. Sé cuánto de nosotros mismos alimentamos el sartorismo, cuánto de nuestras conductas, de nuestros sueños, creyendo que el mundo es más fácil y que se salta un cordón y que obtienes la riqueza y que la riqueza es parte del desarrollo humano. Para algunos será, pero hay otros aspectos que tienen que ver que las garantías que me dan los partidos políticos en Uruguay, todos los partidos políticos, aun con la diferencia que tengo con los sectores de derecha de los partidos tradicionales, me da otra certeza y garantías institucionales que Sartori no me da, porque no sabe lo que es un partido, porque cree que es una empresa que se pueden comprar las acciones, que se puede comprar la mano de obra para repartir la lista o para armar listas, que se puede armar una estructura en paralelo, y cuando los partidos se transforman en empresas, pierden el alma, pierden la posibilidad de discutir, de que el dirigente sea convocado, que sea cuestionado, porque a Larrañaga, a Lacase, a Sanguinetti, al que sea, lo convocan a debatir, discute y tiene que explicar toda su trayectoria. Sartori no tiene que explicar su trayectoria. Ojo al gol, porque cuando estamos discutiendo la ley de financiación de partidos en el Parlamento, tiene que ver con la imposibilidad de que los partidos sean empresas y que un día aparezca un gerente internacional de una empresa que cree que el Uruguay... Yo quisiera saber cuáles son los intereses que están detrás de Sartori, ¿no? Porque me queda claro que el patriotismo no es, porque nunca le interesó ni siquiera votar. Y no creo que haya venido afuera a querer salvar el país, cuando en definitiva lo que ha hecho el país es construir fortalezas en ese maremándum de contradicciones y dificultades que tienen los partidos políticos. Es un fenómeno que se está dando también en Europa, no es nuevo. Yo tengo la convicción que el pueblo uruguayo lo va a frenar, que eso no tiene mucha proyección, pero que va a ser un daño enorme al sistema político. También se tendría que preguntar el Partido Nacional, ¿por qué habilita ese tipo de candidatura? En el Frente Amplio un candidato así no prospera, no pasa por el plenario nacional del Frente Amplio como precandidato. Tienes que tener una historia en el partido para reconocerse tus aptitudes. Y creo que eso es parte de la protección que los partidos le tenemos que dar a los ciudadanos, porque lo proponemos es la gente la que resuelve con su voto. Saco la última. Seguramente ahora habrás estado hablando de ir a votar, porque el otro día yo lo decía, el Frente Amplio tiene internas. No es que no las haya tenido antes, pero hoy parece que están más efervescentes que en casi todas otras oportunidades, por lo menos sí, de los últimos 15, 20. Sí, hoy hay una, además que aparezca algunos con más posibilidades, hay una expresión de cambio generacional extraordinario ahí. Los tres compañeros y la compañera son una expresión natural de cambio generacional y de cambio en términos ideológicos. Representan corrientes de opinión muy sólidas dentro del Frente Amplio. Sí, ayer parece que eras uno más en Twitter durante el debate junto a Óscar Andrade. Sí, yo voto a Daniel Martínez, pero Óscar nos representaba a todos ayer y nos representó muy bien. Y esa fortaleza que tiene el Frente Amplio, porque tenemos diferencias, no somos lo mismo, no pensamos igual, pero es nuestra riqueza y tenemos forma de resolver esas diferencias. Y el problema es que en la interna se está definiendo qué tipo de partidos precisamos para la construcción de ese nuevo país. Vote al partido que vote, pero estamos definiendo qué tipo de partido. Si es el partido de Sartori, de una empresa, o un partido de una organización política como el Frente Amplio, que en esos cuatro nombres tiene el cambio generacional de sus corrientes políticas e ideológicas y que van a liderar este proceso. Estoy seguro que los cuatro van a liderar ese proceso. Necesitamos fortalecer nuestros sectores y listas para que con esos a la cabeza poder discernir las diferencias que vamos a encontrar en el andar, porque el camino no va a ser sencillo, aún con el gobierno del Frente Amplio. No va a ser sencillo, el mundo va a estar muy complicado y mantener las conquistas logradas y extender la mano para los que aún no han llegado, porque el 17% de los niños nacen por debajo de la línea de pobreza, en este Uruguay, con 3 gobiernos de Frente Amplio, significa tener una mirada solidaria, intergeneracional, interclase, para asegurarnos que esos sectores tienen las mismas posibilidades y tienen el mismo punto de partida que otros sectores que han prosperado. Y eso no lo vamos a regalar, eso es parte del debate político. No es beneficencia de esos sectores que quizás nos voten y están votando a Sartori o a otros sectores, no nos importa. Deben ser nuestro desvelo si nos sentimos que somos una parte, somos la fuerza de izquierda de este país. Una más, porque si no te pregunto, no. me matan. Compartís listas con Verónica por un lado y con Tessier sí. Cortito. Dos magníficas personas, con Richard, milito junto del año 84, con Verónica del 90 y pico, tener a Canario Rillaga como el caudillo de esta zona, venido del Partido Nacional, por una sensibilidad humanista extraordinaria. Hoy me siento realizado, hoy siento que hay quienes nos van a suplir, que el camino de la alianza va a seguir contribuyendo al Frente Amplio.